Bueno, que Dios le bendiga. Isaías capítulo 2. Vamos al Isaías capítulo 2, donde el Señor nos permite conocer más, digo yo, de su persona y de su reino. Dos temas principales para la vida de todo creyente que quiere conocer más al Señor debe explorar dos: el reino de Dios y su persona. Y así he titulado esta reflexión hoy: la promesa del reino de Dios y del día del Señor. La promesa del reino de Dios y del día del Señor. Isaías, como lo habíamos hablado en los estudios anteriores, está permitiéndonos ver cómo esboza, puede darnos el Evangelio. Por eso se le llama también al libro de Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Entonces, muy interesante cuando como escritor nos deja ver uno de los temas principales ahora en el capítulo 2. El capítulo 1 le podemos resumir como llamado al arrepentimiento. Está en los videos anteriores, en el estudio anterior, y en este capítulo vamos al tema principal que nos ayuda para vivir lejos del pecado, y es conocer el reino de Dios y el día del Señor. Algo que es muy interesante: Isaías está hablando de Jesús, está anunciando a Jesús, el Mesías, y nos dice acerca del reino de Dios. Vamos a ver cómo Isaías lo describe y vamos a estar caminando por el capítulo y por supuesto viendo los versos principales para tocar este tema del reino de Dios y el día del Señor. La visión de los últimos días, esperando el reino de Dios y la advertencia del juicio divino. Quiero que vean esto como dos paréntesis. Algunos lo ven al final, acerca del reino de Dios, pero en la explicación que voy a compartir con ustedes, en el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías, está hablando de el reino de Dios, primer paréntesis, y el juicio final. Reino de Dios y juicio final. Quiero que lo vean así como un resumen de todo lo que voy a compartir en este estudio. ¿Por qué? Porque los últimos días, cuando usted oiga esa categoría o esa descripción o esa doctrina, últimos días, escatología, vamos a leerlo ahora, pero quiero que no se ubique como en el 2025 hoy. No, no, no. Los últimos días comienzan con el nacimiento del Señor, con el cumplimiento mesiánico o el cumplimiento de las profecías mesiánicas o la encarnación de Cristo. Comienzo de los últimos días. Ahí, ese es el comienzo, ese es el concepto mejor que te va a ayudar a entender que los últimos días no son nuestros días, sino el día en que Cristo vino, comenzaron los últimos días. Y lo podemos demostrar tanto en las cartas de Juan, de Pablo y de Pedro. Pero dice aquí, versículo desde el 1 hasta el 5, vamos a estar leyendo el 1 y el 2, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, dice el verso 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Y ahí está el concepto: en lo postrero de los tiempos, es decir, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será confirmado. Esto venía siendo dicho en todos los escritos judíos del Antiguo Testamento, pero dice: en los últimos días será confirmado la casa del Señor, la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y esto está hablando de cabeza de las naciones, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, todas las personas. Cuando la Biblia en las profecías o en los textos ilustra el tema naciones o dice naciones, está refiriendo a personas. Correrá a él todas las personas en los últimos tiempos. Y es muy interesante tener esa interpretación de los últimos tiempos, porque si no, tenemos que estar esperando que Cristo venga de nuevo para pensar en el reino de Dios en los últimos tiempos. Pero, de nuevo, corrijo esa interpretación que lo ubica a los últimos tiempos de forma solamente al final, en la segunda venida de Cristo, pero el comienzo de los últimos tiempos comienza con la primera venida del Señor.
Así que escriba ahí, últimos tiempos, nacimiento de Cristo. Empieza con el nacimiento de Cristo. Y la explicación de esto es que Dios exaltará su reino como el centro espiritual y universal. Tienen que recordar que Juan el Bautista, el Señor Jesús y los apóstoles, su predicación comenzó con la misma frase: el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero que tengan eso bien claro porque fue el centro del tema de la enseñanza de Jesús. Lo comenzó Juan el Bautista hablando de Jesús, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y apuntó a Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que así se acerca el reino de Dios. Miqueas capítulo 4, versos 1 y 2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Y se está refiriendo al monte de Jehová, se está refiriendo al cumplimiento de la ley de Dios, se está refiriendo al cumplimiento de las profecías mesiánicas de Cristo, y también se está refiriendo a que las personas, como en el día de Pentecostés y en el cumplimiento de la iglesia, del mandato de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones, nosotros, todas las naciones, hemos venido a Cristo, que es el monte de Jehová, que es la presencia de Dios. Más que un lugar, es la presencia de Dios que nos da salvación. Hebreos capítulo 12, verso 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo. Y me gusta mucho esa imagen también, porque definitivamente sí, Jerusalén es la ciudad de Dios, es el pueblo, el lugar de Dios, el lugar del pueblo de Dios, refiriéndose para aquellos tiempos, para la nación de Israel, pero la ciudad de Dios es la iglesia, y lo dice allá Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, refiriéndose a la ciudad que descendió del cielo, que es la iglesia, y otro día explicaremos eso, pero ciudad de Dios. Principio espiritual, el reino de Dios será el cumplimiento de todas las esperanzas humanas. Cuando Juan el Bautista tuvo dudas, envió dos de los discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debíamos estar esperando o todavía viene otra persona? Y Jesús le dijo, dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres es anunciado el evangelio porque se ha acercado el reino de Dios. Quiere decir que nosotros como cristianos hoy tener una expectativa y un concepto claro acerca del reino de Dios presente hoy, desde que Cristo vino, entonces es la esperanza para toda la humanidad. ¿Por qué? El Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Venga a tu reino, ¿a dónde? A mi vida, a mi familia, a la iglesia, al gobierno de la iglesia. Por eso tú y yo tenemos que ser siempre bien enfático en esto. El Señor es nuestro rey. Él es nuestro rey. Y Isaías lo deja claro en este segundo capítulo para que cada uno de nosotros no solo hablemos del arrepentimiento, sino de la solución, que es el reino de Dios. Capítulo 1, arrepentimiento, reino de Dios. Capítulo 2, como iglesia, estemos enfocados en vivir en la certeza que nuestras vidas tienen la solución y tenemos la redención en asumir, en poner nuestras vidas en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el llamado es para todas las naciones. En nuestra iglesia tenemos como 14 o 15 naciones. Verso 3 habla de nosotros. Y vendrán muchos pueblos al Señor y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, subamos a Cristo, busquemos a Cristo, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Tenemos que pensar siempre que, decía el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, la salvación viene, es decir, Jesús dijo, la salvación viene por los judíos. Juan capítulo 4, verso 24. Cuando nosotros estamos enfocados en la salvación, tenemos que saber que vino a través de la nación de Israel. Por eso es muy importante la nación de Israel. Por eso es la nación escogida, pueblo escogido del Señor. En Abraham, y bueno, un poco más antes, pero en Abraham fue cumplido y de él salió la nación de Israel con dos propósitos principales. Uno,
hacer un pueblo diferente y traer la revelación de Dios escrita, que fue la Torá, los mandamientos, los salmos, los profetas. Dos, traer a Cristo. Y por eso Cristo es el cumplimiento de toda la profecía que se le había dado a la nación de Israel. Por eso dice, de Sión saldrá la ley. Es decir, en el pueblo de Israel tendremos la escritura que nos muestra el reino, el pecado y la solución. Pero también de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que es la palabra de Jehová? La palabra que da salvación. Jehová quiere decir el Dios que salva. Cuando Isaías está hablando del reino de Dios y del juicio final y de la importancia para todas las naciones, está invitando a las naciones a que vengan a la revelación escrita, la Torá en este caso, pero también a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas. Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, allí donde se cumple la encarnación y la manifestación del reino del Señor en boca de Juan el Bautista, de Jesús y de los apóstoles. El reino de los cielos se ha acercado. Todas las naciones buscarán la sabiduría y la guía de Dios. Y por supuesto, esto es un axioma, una afirmación desde el punto de vista profético. Todas las naciones. Si hoy decimos quiénes están buscando del Señor, bueno, de todas las naciones están buscando del Señor. De todas las naciones está predicándose el Evangelio. En todas las naciones están personas entregándose a Cristo. Sí, faltan muchos, pero hay un movimiento de muchas naciones buscando del Señor. Juan capítulo 12, verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra y a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Cuando yo fuere levantado, que es la ascensión, dice, y todos vendrán a mí, atraeré a mí mismo. Está hablando de la iglesia en la segunda venida. Hechos capítulo 10, verso 34 hasta el 35. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. En toda la escritura vimos y hemos visto y leemos y aprendemos cómo el Señor tiene un trato especial en el Antiguo Testamento con muchas personas que aunque no eran del pueblo de Israel, Dios los también por su gracia los incluyó en el plan para la nación de Israel. Pero también en el Nuevo Testamento nos muestra que el plan del reino de Dios no fue un plan solo para Israel, sino que fue para todas las naciones. Lo que más me gusta es lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso él se agrada. Mira qué lindo esto. Hechos capítulo 10, verso 35 dice, sino que en toda nación se agrada a Dios de los que le temen. Todas las naciones tienen la gran bendición de venir a ser hijos de Dios. La palabra de Dios tiene alcance universal, alcance a todas las naciones. Nadie está excluido para la salvación. Yo no creo que Dios creó a alguien para perderse y a otros para salvarse. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento del reino de Dios. Como aplicación, seamos testigos activos del reino de Dios para hablar y llevar la luz y la sal a todas las naciones, a todas las naciones. De hecho, yo quiero aplicarlo bien a nuestras vidas. Tú y yo sabemos que aquí donde estamos viviendo ahora, tenemos la bendición de tener personas de muchas naciones, pues seamos testigos cada semana a alguien de otra nación para que pueda conocer a Cristo y cumplir este deseo del Señor. Verso del 4 hasta el 5, y juzgaré entre las naciones y reprenderé a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Todos sabemos que cuando una persona, una familia, un pueblo se pone en las manos del Señor, hay transformación y paz. La paz viene cuando Cristo está entre nosotros. Por eso Él sabe que hay transformación. Las naciones, las personas en pecado, en problemas, en guerra, en conflictos de todo tipo, tanto personales, familiares, interpersonales, en el trabajo,
viene a tener paz solo si Dios, el Cristo de la paz, el Dios, el príncipe de paz, está en su vida. Mateo capítulo 5, verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi invitación es que tú y yo seamos pacificadores, que traigamos la solución a los problemas. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Algo lindo que quiero que quede en esta noche en tu mente es que Dios de Israel y de todas las naciones de ambos pueblos hizo uno y se llama la iglesia del Señor. En Cristo encontramos la verdadera paz y la transformación de vida y la verdadera unidad. Por eso predicaba el domingo, creciendo en visión, en fe y en unidad. No hay unidad si no está Cristo y estamos en la visión de Cristo. Ahora, hay algo interesante que tenemos que tener claro. La palabra nos lleva al arrepentimiento, al conocer el reino, porque la paga del pecado es muerte. Al final va a haber un juicio por el pecado y para el pecado, para el diablo, para la muerte. Y por eso hay un juicio final. No hay un juicio final para castigar a las personas, no, hay un juicio final para castigar la muerte y el pecado. Y todo el que se mantenga en muerte y en pecado, tristemente cae en ese juicio del día del Señor. Desde los versos 6 hasta el 22 hay una amplia descripción del tema del juicio de Dios. Ciertamente, en verso 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están lejos de costumbres traídas del oriente, del agoreos, de como los filisteos que pactan con hijos de extranjeros, y habla todos estos versículos de pecados y cosas que la nación de Israel estaba haciendo. Pero nos ayuda a nosotros a reflexionar hoy. Si somos hijos de Dios, debemos dejar todas aquellas cosas que traíamos cuando nosotros no estábamos caminando con el Señor. Las mentiras, los vicios, las discusiones, las cosas que no vienen de Dios, dejándolas es muestra de que hemos conocido y estamos guiados por el reino del Señor, porque has desamparado a tu pueblo, casa de Jacob. Es importante que sepamos el efecto de nuestras vidas bendicen a otros, pero también el efecto y la maldad de nuestra vida maldicen a otros. Cuando salimos del pecado, traemos bendición para nuestras vidas, para la familia, para la iglesia, para el pueblo, para las naciones. Pero si se persiste en el pecado, continúa afectando el pecado de las personas, a su familia, a su gente, a su oico, a personas alrededor, pero también a los pueblos y a las naciones. Todos somos importantes para el Señor, para que conozcamos su reino, estemos en arrepentimiento y en vida para Él. Santiago capítulo 4, verso 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, arrepentirnos y estar en santidad y caminar para Él y servirle a Él. Eso es muestra de que estamos apartados para Él, para servirle, y esto va a ser como testimonio para otras personas. Lucas capítulo 12, verso 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en servir al Señor, en consagrarse al Señor. Eso es vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La soberbia nos aleja de Dios. La humildad nos acerca al Señor. Lo dijo el salmista, el altivo Dios lo mira de lejos, pero el humilde Dios lo mira de cerca. Así que examinemos nuestras vidas. Vamos a abandonar, dejar, apartarnos de cualquier actitud o actividad o práctica que nos lleve a no agradar a Dios, a no acercarnos a Dios, a dar muestra de que hemos conocido al Señor realmente. El día del Señor vendrá, verso desde el día hasta el 17. Dice el verso 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia del temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Recuerdan ahorita los dos paréntesis, el reino, manifestación del reino de Dios con la venida de Cristo, nacimiento de Cristo, manifestación corpórea del Dios vivo, del Dios eterno, encarnación de Jesús y el juicio final, el fin de los tiempos.
el fin de los tiempos. Y esto está hablando del día del Señor. El día del Señor es ese día que Él vendrá para levantar a su iglesia. Y en ese día, como está describiendo Isaías, como lo describe también el Apocalipsis, no hay chance para nadie para arrepentimiento, sino que viene juicio donde solo Dios será exaltado. Pablo lo escribió en Filipenses capítulo 2, dice, toda rodilla se doblará y toda lengua, toda, no hay acepción. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso tenemos que ser ahora, humildes y estar bajo la poderosa mano del Señor. La altivez del hombre será abatida, dice el texto. Así que humillándonos al Señor, mostramos que el reino de Dios está en nuestras vidas. Estamos agarrados de Jehová, el Dios que salva. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado a sus santos. Es decir, la venida del Señor va a ser para llevarse a la gloria. Cuando usted está hablando de ser glorificado en la segunda venida de Cristo, es que el Señor nos va a llevar a su gloria. Por eso es importante que sepamos, Dios va a transformar cuerpos de pecado para llevarnos a poder vivir para Él, en su gloria, para siempre, eternamente y para siempre. Cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque estaremos en su gloria. Él nos llevará a su gloria. Apocalipsis capítulo 6, desde el 15 hasta el 17, también nos habla que en ese momento de juicio habrá personas, y era el texto que le hablaba ahorita, que se esconderían en las cuevas por el temor del gran día de la ira de Dios que ha llegado. Por supuesto, recuerden, segunda venida, juicio final. Creo que cuando el Señor se manifieste, nosotros seremos levantados, el juicio será manifestado para aquellos que no han tenido a Cristo como su Salvador ni han conocido al Señor. Por eso es importante que vivamos, como lo decía al comienzo, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú y yo tenemos que ver el reino de Dios en nuestras vidas todos los días, guiándonos. Nuestra familia, nuestra vida, nuestras acciones, todo lo que hacemos sea puesto en las manos del Señor. Así que vivamos en humildad, reconociendo que nuestras vidas deben siempre glorificar al Dios que nos salva, al Dios vivo, al Dios eterno, a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, verso del 18 hasta el 22 nos habla de la idolatría que será destruida. Verso 18, y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aperturas de la tierra por la presencia del temible Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Al final de los tiempos, cuando tú y yo ya no estemos aquí, va a haber un juicio para la idolatría, para las personas y las entidades que estuvieron apartando a muchos de estar enfocado en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Dice el verso 20, aquel día arrojará el hombre a los topos, a los murciélagos, sus ídolos, las de plata, los ídolos de oro que le hicieron se hicieron para adorarle. Y se meterán en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia del formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? ¿Qué tiene que vanagloriarse el hombre sin Dios? Nada, porque si no tenemos al Señor Jesucristo como lo primero y lo único para nuestra salvación, no tenemos a nada. No hay nada garantizado eternamente. En aquel día a todo hombre va a confesar, va a entregar sus ídolos, se va a manifestar. Algunos dicen, ¿cómo será el juicio? ¿Cómo será la manifestación? ¿Cómo las personas van a rendir cuenta? Quiero recordarte uno de los atributos más poderosos del Señor, que yo sé que conocen, solo para recordar hoy. Dios no solo es todopoderoso, sino Dios lo sabe todo. Dios no pide explicación porque Dios lo sabe todo.
nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios conoce cada una de nuestras intimidades, conoce cada uno de nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestra idolatría, diciéndolo así en directo. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, de lo que no agrada a Dios, Dios se agrada de nosotros. Dios nos bendice y nos ayuda. Por eso no esperemos el día del Señor, no va a haber tiempo. Ahora es tiempo de santificación y de conocer y acercarnos a su reino con temor y temblor. Todo aquel que el ser humano, todo aquello que el ser humano hoy pone idolatría o lo pone en el lugar de Dios, que es su idolatría, será destruido en el juicio final. Hay un refrán que dice, el que ríe último, ríe mejor. Hoy mucha gente trata de reírse del Señor, y digo trata porque se ríen, pero no realmente no afectan a Dios. Pero cuando Dios haga juicio en el final, wow, el llanto será muy fuerte. Um, Todo aquel que se aparta del Señor, tristemente, no recibirá las bendiciones de Dios. Todo aquel que se acerca al Señor recibe las bendiciones del Señor, y en el juicio justo de Dios para vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Espero en el nombre del Señor que ninguno de nosotros esté invocando muertos, invocando ángeles, invocando a familiares fallecidos, invocando a ninguno de los ídolos que este mundo se ha hecho. Un ídolo es un Dios que se ha hecho alguien, que está en un cuadro, que está en una madera, un oro, en un crucifijo o algo. Recuerda, la persona que está colgada en el crucifijo no es Cristo. Decía mi discipuladora muy jocosamente, ese que está en la cruz es uno de los ladrones que no bajaron. Cristo no se quedó en la cruz. Entonces, no a la idolatría, no a la idolatría, echa a perder tu vida, tu familia, las naciones. El Señor quiere que nosotros nos guardemos de los ídolos. Pero bueno, hay ídolos visibles, pero hay ídolos también en el corazón. Todo aquello que te ocupa más tiempo que a Dios, eso puede ser un ídolo. Ten cuidado con la idolatría. Todo pasará. El Señor y su palabra permanecen para siempre. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en ustedes. Y una de las cosas que habla en el listado de este texto es idolatría, porque la idolatría no entrará en el reino de los cielos. Principio espiritual, la idolatría moderna incluye cualquier cosa que compita con Dios por nuestra devoción. Siempre tienes que pesar en tu planificación, siempre tiene que estar cada día lectura de la Biblia, oración, meditación, contemplación, evangelización, reflexión, porque si estás haciendo eso, estás dedicando tiempo para Dios. Si pasa un día y es trabajo, televisión, TikTok, redes sociales, cosas, otros temas, y Dios no ha estado, wow, cuidado, cuidado, cuidado. En las 24 horas tenemos que tener a Dios presente mucho tiempo o tener tiempo para Dios siempre. Aplicando, identifiquemos y vamos a eliminar ahora, hoy, en este tiempo de crecimiento espiritual, aquellas pequeñas cosas que nos quitan el tiempo para Dios. Identifiquemos qué está afectando que nosotros podamos disfrutar, conocer a Dios cada día, cada día. Isaías capítulo 2, de nuevo, haciendo un resumen, nos ayuda a reflexionar. Uno, el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo, un paréntesis, Cristo vino, el reino de los cielos se ha acercado. Un segundo paréntesis, viene el juicio final. Y es tan fuerte porque esta carta de Isaías a la nación de Israel, o estas profecías o visiones, quiera usted categorizarlo como desee, Isaías está hablando muy claro a la nación de Israel, a las otras naciones, pero también a ti y a mí cuando lo leemos y lo estudiamos hoy. El Señor quiere que nosotros tengamos presente que su reino se ha acercado para salvarnos, transformarnos y redimirnos, guiarnos y gobernarnos, pero también que estemos conscientes que un día vendrá el juicio para todas las naciones donde el Señor se manifestará
y nos llevará a su reino eterno, glorificar nuestras vidas en su presencia, pero también el juicio final. Como dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, donde los elementos ardiendo serán quemados y las obras y las cosas que en ellas hay serán deshechas. Pero tú y yo esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y si yo preguntara cuántos nos vamos para allá, todos nos vamos allá. Mi invitación es que estemos conociendo cada día más a Dios y a su reino. Disfrutemos aquí lo que Dios nos está permitiendo de su reino, de su presencia, de su palabra y de sus promesas, porque será solo un ensayo, un aperitivo de lo que viviremos con Él en la eternidad para siempre, en gloria eterna con el Señor. Que Dios les bendiga, es mi deseo y oración en este estudio de Isaías capítulo 2.